Entré a la iglesia con Analía, mi esposa, y de inmediato sentí una atmósfera pesada presionando mi pecho como una lámina de plomo. Era el día del funeral de Rex. Mi hermano menor, Rex Avery, de apenas 28 años, ahora yacía inmóvil en el ataúd de madera pulida al frente. Phoenix, Arizona, en el sofocante mes de junio. Pero dentro de esta iglesia, el aire helaba hasta los huesos. Los largos bancos de madera estaban llenos de gente con las cabezas agachadas, labios murmurando oraciones. Los versos susurrados de la Biblia resonaban suavemente como una banda sonora sombría para el duelo de toda una familia. O al menos lo que quedaba de ella. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Soy Alvin Avery, 36 años, agente especial del FBI especializado en delitos financieros. Mi trabajo es exponer estafadores, redes de lavado de dinero y capós que se esconden tras la fachada de empresarios respetables. Pero hoy no era un agente. Era simplemente un hermano mayor tratando de despedirse de su hermano menor por última vez. Analía apretó mi mano un poco más fuerte, como si pudiera sentir el temblor extendiéndose desde mi palma. Ella siempre había sido así, firme a mi lado desde que nos conocimos en la universidad, a través de todas las tormentas de la vida. El sonido de nuestros pasos en el piso de mármol resonó claramente, demasiado claramente en este espacio silencioso. Al principio solo unas cuantas cabezas se voltearon con miradas curiosas. Pero luego, como una ola, toda la iglesia se giró a mirarnos. Miradas frías y penetrantes se clavaron en mí como agujas. La oración en curso titubeó, luego se detuvo por completo. El silencio descendió tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me miraban como si fuera un extraño, un intruso no deseado en este lugar sagrado, como si mi presencia fuera una maldición, una mancha profanando la atmósfera de luto. Mi padre, Jackson Avery, de 63 años, estaba parado cerca del pasillo principal. Era alto, con cabello blanco como la nieve y un rostro curtido por años de trabajo en un taller mecánico. Cuando se volteó y me vio, su expresión se oscureció. Sus ojos, Dios mío, esos ojos contenían algo aterrador. Ira, desprecio, desesperación y odio mezclados en una combinación venenosa. Sentí cómo me atravesaba la piel. Al principio no dijo nada, solo se quedó ahí parado, aferrando la Biblia en su mano tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Luego pronunció una sola frase, su voz lo suficientemente fuerte para que toda la iglesia escuchara. Desearía que fueras tú el que estuviera en ese ataúd, Alvin. Esas palabras cortaron el aire denso de lágrimas y dolor como un cuchillo afilado. Se quedaron suspendidas, cortando cualquier sonido restante. Mi corazón se contrajo como si alguien lo estuviera exprimiendo. Me quedé congelado, tratando de tragar, pero mi garganta estaba reseca. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía desear a su propio hijo muerto en lugar del otro? Pero sabía que la agonía de perder a un hijo lo estaba volviendo loco. La gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar. Los susurros se esparcieron como fuego en hierba seca. Algunos sacudían la cabeza consternados. Otros me miraban como si fuera un criminal que acababa de entrar a un santuario. Alguien susurró, «Ese es el hermano mayor. Es agente del FBI. El que mató a su propio hermano». Esas palabras se clavaron en mis oídos, haciéndome tambalear. Yo no maté a Rex. No fui yo. Pero la verdad era más complicada. Y aquí, ahora, yo era simplemente el condenado sin juicio. Mi madre, Denise Avery, de 60 años, estaba parada justo frente al ataúd. Vestida de negro, sus hombros temblaban violentamente como hojas de otoño en el viento. Tenía la cabeza agachada, brazos aferrando una corona blanca con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando levantó la mirada y me vio, su rostro se torció de agonía. Perdió el control. Verdaderamente perdió el control. Se lanzó directo hacia mí tan rápido que no pude reaccionar. Sus uñas arañaron mi pecho a través de mi camisa, quemando con dolor. «Tú eres un asesino»,
Mataste a mi hijo. A mí, Rex. Gritaba y maldecía mientras lloraba, su voz quebrándose con dolor crudo y odio. El duelo la hacía apenas capaz de mantenerse en pie. Se tambaleaba pero seguía lanzándose hacia adelante, manos extendidas como si quisiera destrozarme. La gente a su alrededor rápidamente la sujetó, brazos envolviéndola fuertemente, jalándola hacia atrás. Pero ella forcejeaba, ojos desorbitados de furia, voz destrozándose en desesperación. Un hermano mayor matando a su propio hermano de sangre. Se lamentó, cada palabra arrancada de su pecho. ¿Sigues siendo humano? ¿Sigues siendo mi hijo? Una pariente habló en pánico, tratando de calmarla. Por favor, hermana, cálmate. Pero ella los apartó violentamente, liberándose de su agarre. Suéltenme. Él mató a mi hijo. Algunas personas alrededor agacharon la cabeza. Otras me miraban con juicio en sus ojos. Susurros se elevaban entre los bancos. Hermanos de sangre reducidos a esta tragedia. Me quedé ahí parado, todo mi cuerpo rígido. Mi corazón estaba siendo aplastado. El dolor tan intenso que apenas podía respirar. No reaccioné, no me defendí, no dije una palabra. ¿Por qué? Porque entendía. Estaban ahogándose en una pérdida inimaginable. Rex era el más joven, su última esperanza. Y en lo profundo de mí había un rincón de autoculpa. Creía que había contribuido a esta tragedia. Si pudiera haberlo detenido. Analía estaba cerca de mí, aferrando mi mano fuertemente. Un apretón gentil pero firme, como diciendo que aunque el mundo entero me diera la espalda, ella seguía aquí. Era mi único ancla en este momento. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos me miraban con amor y fortaleza. No terminó ahí. Mi padre se acercó más, apuntando directamente a mi cara. Su dedo temblaba, su rostro enrojecido de rabia. No perteneces aquí. Vete ahora mismo. Desde este momento, ya no eres mi hijo. Su voz retumbó por toda la iglesia. Esas palabras martillaron en mi cabeza como golpes. ¿Ya no era su hijo? Después de todos los años que había intentado, enviando dinero a casa, arreglando el techo con goteras, llevándolos a citas médicas. Y ahora era descartado como un objeto roto. Los murmullos se esparcieron rápidamente como fuego. Probablemente eliminó deliberadamente a su hermano para hacerse un nombre en el FBI, susurró alguien. Un agente del FBI disparándole a su propia familia. Debe haber algo turbio detrás. Esas palabras venenosas se esparcían como un virus. Me quedé inmóvil, ojos fijos en el frío piso de mármol. Sentía como si todo mi cuerpo se hubiera congelado sólido, sin fuerzas para defenderme o hablar. ¿Defender qué? La verdad era que Rex murió durante una redada y yo estaba ahí. Pero yo no jalé el gatillo. Aún así, no lo creían. Nadie lo creía. Ya no quería quedarme. No quería escuchar más palabras amargas. No quería convertir el funeral de Rex en un campo de batalla ni un segundo más. Apreté suavemente la mano de Analía, señalando que era hora de irnos. Ella asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Nos volteamos y caminamos hacia afuera, cada paso pesado como si cargáramos toneladas de piedra detrás de nosotros. Los sollozos de mi madre resonaban, mezclados con los susurros maliciosos, y la voz de mi padre aún sonaba en mis oídos. Nunca regreses. Eres una maldición para esta familia. Esas palabras se aferraron a mí como una maldición real, siguiéndome fuera de la iglesia y hacia el sol abrasador de Arizona. El sol quemaba mi piel, pero no era nada comparado con el infierno ardiente rugiendo dentro de mi pecho. Caminé como arrastrando los pies, cada paso tirando de un montón de recuerdos destrozados. Analía aún sostenía mi mano fuertemente, en silencio, pero podía sentir la calidez de su palma. Lo único que me impedía colapsar completamente. Subimos al auto, una vieja camioneta que usaba para ir al trabajo diariamente. La puerta se cerró de golpe, cortando los sonidos del mundo exterior, pero no podía silenciar los ecos en mi cabeza.
El aire dentro del vehículo era opresivamente silencioso, como si la maldición de mi padre hubiera succionado todo el oxígeno de este espacio confinado. Después de unos minutos de silencio que se sintieron como horas, Analía habló primero. Su voz era gentil pero llena de determinación, como un arroyo fresco fluyendo a través de un desierto reseco. Sé que hoy fue más doloroso para ti que cualquier otra cosa, pero lo intentaste, y estar ahí para despedirte de Rex, eso era lo que necesitabas hacer. Se volteó hacia mí, colocó su mano en mi muslo y apretó ligeramente. Están sufriendo, cariño. El duelo ciega a las personas. Pero tú no eres el malo. Fuiste el mejor hermano mayor que Rex pudo haber tenido. Esas palabras reconfortantes actuaron como un analgésico, filtrándose gradualmente en mí. Sentí que era un poco más fácil respirar, aunque el dolor seguía ahí, ardiendo como una herida abierta que aún no había formado costra. Sangraba lentamente, no a borbotones, pero lo suficiente para drenarme por completo. Asentí, forzando una sonrisa tensa. Gracias. Pero, ¿cómo pudieron decir esas cosas? Papá deseó que yo estuviera muerto en lugar de Rex. Y mamá me arañó como si fuera un monstruo. Mi voz se quebró y tuve que pausar para tragar. Analía sacudió la cabeza, sus ojos brillando. No lo dicen en serio. Es solo que perder a un hijo es el dolor más grande. Pero tú también perdiste a tu hermano y estás sufriendo solo. Me acercó más y besó mi mejilla suavemente. Estoy aquí. Saldremos de esto juntos. Esas palabras ayudaron a calmarme, pero el peso sofocante y la sensación de ser maldecido en el funeral de mi propio hermano tiraron de mi mente hacia los recuerdos de hace 6 meses. El momento en que todo comenzó a salirse de control. Como un viejo rollo de película, esas imágenes inundaron mi mente tan vívidas que casi podía escuchar las páginas pasando en la oficina. 6 meses antes, estaba en la cima de mi carrera. Como agente especial del FBI especializado en delitos financieros en Phoenix, había participado en incontables casos, desde estafadores de poca monta hasta redes internacionales. Pero la Operación Orquídea Negra era una bestia completamente diferente. Era una organización de fraude sofisticada y multinivel que había forzado al FBI a reunir recursos de múltiples estados. No solo se dedicaban a estafas menores. Habían construido un imperio en las sombras causando daños generalizados por todo Estados Unidos. Sus objetivos eran los ancianos, personas fácilmente atraídas por promesas de inversiones de alto rendimiento. Creaban fondos de inversión falsos, lavaban dinero a través de criptomonedas, suplantaban identidades para abrir cuentas bancarias y establecían esquemas piramidales complejos para drenar dinero de miles de víctimas. Recuerdo claramente los informes iniciales. Una anciana en Texas que perdió todos sus ahorros de jubilación. Un hombre mayor en California que se quitó la vida por deudas abrumadoras. Esas historias me perseguían, impulsándome a lanzarme al trabajo como un loco. Era uno de los agentes que seguía el caso de cerca desde el principio. Conocía cada eslabón de la cadena, desde los soldados rasos locales hasta los capós escondidos en el extranjero. Entendía sus métodos. Usar billeteras digitales anónimas, transferir fondos a través de exchanges de criptomonedas no regulados e incluso emplear inteligencia artificial para generar perfiles falsos. Rastreé cada fase de su expansión, comenzando en Arizona, extendiéndose a Nevada, luego California y ahora por todo el oeste. Cada día pasaba horas frente a la pantalla de la computadora, analizando datos de transacciones, rastreando direcciones IP y coordinando con otros equipos. Ese era mi trabajo y lo amaba, hasta ese día fatídico. Una mañana ordinaria, llegué temprano a la oficina con una taza de café caliente en la mano. El departamento de análisis envió un archivo suplementario. Era un dossier grueso, de cubierta azul claro, cubierto de notas rojas y líneas resaltadas, señalando algo lejos de simple. Nuevo sospechoso emergiendo en el sistema de transacciones, dijo mi colega mientras me lo entregaba. Me senté en mi escritorio, abrí el archivo, y el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Cuando vi el nombre Rex Avery, mi corazón casi se detuvo. Todo mi cuerpo se entumió, como si me hubieran electrocutado.
Me quedé congelado en mi lugar, ojos pegados a la página. No podía ser. Rex, mi hermano menor, apareciendo en la lista de transacciones sospechosas de Orquídea Negra. Esto tenía que ser un error. Rex era solo un chico descarriado al que le gustaba la fiesta, pero no un criminal. ¿O sí lo era? El archivo contenía suficiente evidencia para dejarme tambaleando. Grabaciones de cámaras de seguridad de un banco local. Estados de cuenta bancarios mostrando a Rex retirando dinero de la tarjeta de una víctima anciana. Una mujer de 78 años en Phoenix que perdió $50.000 en ahorros. Una grabación de audio borrosa, pero la voz de Rex era clara en una llamada telefónica. Sí, la transacción está completa. Todo apuntaba a Rex. Me senté ahí, manos temblando mientras pasaba las páginas, buscando desesperadamente una falla, un error, pero no había ninguno. Los datos conectaban perfectamente. Rex no solo estaba involucrado. Estaba metido profundo en la red. Inmediatamente me puse de pie y corrí a la oficina de mi superior. «Jefe, necesito recusarme del caso», dije, mi voz temblando. «Razones personales. El nuevo sospechoso es mi hermano». Mi jefe, un veterano duro con 20 años de experiencia, me miró por encima de sus gafas de lectura. Sacudió la cabeza y rechazó rotundamente. «No se puede, Alvin. Nadie entiende la estructura de Orquídea Negra mejor que tú. Tu salida impactaría directamente el progreso del caso. Estamos contra el tiempo. Miles de víctimas están esperando». Traté de argumentar, citando conflicto de intereses y proteger a mi familia, pero me cortó. Además, necesitamos a alguien con la capacidad y el conocimiento para manejar a un sospechoso inteligente e impredecible profundamente conectado a la red como Rex. Eres la mejor opción. Salí de la oficina destrozado por dentro. Atrapado entre el deber de un agente federal ejemplar y los lazos de sangre. Estaba atrapado. La impotencia me abrumaba, ahogándome mientras firmaba el archivo. Me senté solo en la sala de conferencias, mirando el nombre de Rex en la página. ¿Cómo se había metido en esto? Rex siempre había sido el hermanito que amaba, aunque fuera problemático. Desde joven era travieso, dejó la escuela, se juntaba con la gente equivocada. Pero siempre lo protegí, enviaba dinero a casa para ayudar. Y ahora tenía que cazar a mi propio hermano. Recé para que todo fuera un error o una coincidencia, un nombre similar, una cuenta falsa. Pero en el fondo sabía que no lo era. En ese momento no tenía idea de que la decisión de quedarme en el caso no era solo una elección profesional, sino el comienzo del periodo más oscuro de mi vida. Desde el instante en que firmé para continuar la investigación, todo gradualmente se desvió de su camino familiar. Y solo en retrospectiva me di cuenta de que esa decisión me había arrastrado a la pesadilla que destrozó a la familia Avery y mi vida para siempre. Después de recuperar la compostura y volver al trabajo, mis colegas y yo en el grupo de trabajo entramos en la fase de vigilancia y recopilación de evidencia contra los eslabones de Orquídea Negra. La oficina del FBI en Phoenix se convirtió en nuestro campo de batalla. Reuniones nocturnas que se extendían, pantallas de computadora llenas de datos de transacciones, direcciones IP y vídeos de vigilancia. Rastreábamos cada movimiento. Una llamada sospechosa desde Nevada, una transferencia de criptomonedas desapareciendo en California y reuniones secretas en bares suburbanos. Me sentaba ahí fingiendo concentrarme, pero mi corazón latía fuerte cada vez que el sistema marcaba a un sospechoso relacionado. Y luego el nombre Rex Avery apareció nuevamente en una nueva posición, como si mi hermano no solo estuviera al tanto, sino directamente involucrado. La primera vez fue retirando dinero de la cuenta de una víctima. La siguiente, reuniéndose con un operativo de alto nivel. Luego iniciando sesión en la billetera digital de la organización. Cada vez que veía su nombre, se sentía como un puñetazo en el pecho. Mi hermanito no puede estar tan metido, me susurré a mí mismo, pero la evidencia seguía acumulándose. Busqué desesperadamente cualquier detalle que pudiera probar la inocencia de Rex. Una transacción anómala, una señal de trampa, un error técnico.
Pasé horas analizando datos, ampliando grabaciones de seguridad, verificando marcas de tiempo, incluso usando software para comparar firmas digitales. Tiene que haber un error, me decía. Pero cuanto más excavaba, más claro se volvía que Rex no solo estaba involucrado. Estaba llevando a cabo activamente algunos de los retiros no autorizados. No era una víctima, era un cómplice. Un vídeo mostraba a Rex sonriendo y hablando con una víctima anciana, convenciéndola de firmar para entregar el dinero. Los estados de cuenta bancarios coincidían con su horario. Cada nueva pieza de evidencia añadida al archivo me dejaba sin aliento. Dolorosamente me di cuenta de que Rex había entrado demasiado profundo en el mundo criminal que alguna vez pensé que solo existía en los informes de casos. Ese mundo ahora estaba tragando a mi hermano entero, y yo era el que tenía que sacarlo o ponerlo tras las rejas. Hubo momentos en que quise llamar a mis padres para advertirles, o contactar secretamente a Rex e instarlo a huir antes de que todo explotara. Una noche, sentado solo en mi auto estacionado afuera de la oficina, tomé mi teléfono y marqué el número de Rex. Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamar. «Rex, huye». «Sé todo lo que has hecho», imaginé diciendo. Pero luego borré el número y lancé el teléfono al asiento del pasajero. El deber de un agente federal, la conciencia de un profesional de la ley y mi propio sentido de integridad me impedían romper las reglas. No podía traicionar a las víctimas que esperaban justicia. Las ancianas que perdieron todos sus ahorros de jubilación, las familias destrozadas por deudas, merecían protección. Si ayudaba a Rex a escapar, me convertiría en cómplice. Pero cada noche me quedaba despierto imaginando a Rex siendo arrestado, a mis padres sollozando y a mí parado ahí impotente. Durante esos días, Analía notó el cambio en mí. Llegaba a casa más temprano, cocinaba mis comidas favoritas y se sentaba a mi lado en el sofá. «Cariño, puedo ver que estás agotado». «Dime qué pasa», dijo gentilmente. Compartí parte de ello. La presión del trabajo. Orquídea negra. Pero oculté la participación de Rex, temiendo preocuparla. «Es solo mucha carga de trabajo». «Estaré bien», dije, abrazándola más fuerte. Pero por dentro el tormento crecía más feroz. Me preguntaba por qué había caído tan lejos. ¿Era porque nuestros padres lo consentían demasiado o porque yo estaba demasiado ocupado con mi carrera y no le presté suficiente atención? La investigación me arrastraba sin descanso. Monitoreábamos a Rex a través de cámaras de la calle, viéndolo manejar a puntos de encuentro. Mis colegas comenzaron a percibir mi silencio. «Alvin, ¿estás bien?», preguntaban. Asentía, pero por dentro caminaba en la cuerda floja. La tensión aumentaba. ¿Sería arrestado Rex pronto? ¿Sabía él que yo lo estaba observando? Finalmente, cuando la evidencia alcanzó un nivel suficiente, se emitieron órdenes federales de arresto para Rex y varios otros sospechosos. Me senté en la oficina, mirando la orden en mi escritorio. La firma del juez era clara. Arresto de Rex Avery. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Sabía que el momento inevitable había llegado. «Jefe, ¿puedo retirarme ahora?», pregunté una última vez. Sacudió la cabeza. «Tienes que estar ahí, Alvin, para asegurarte de que todo salga bien». Asentí, pero por dentro me sentía muerto. Llamé a Analía, mi voz fallando. «Llegaré tarde a casa esta noche. Te amo». Ella sonó preocupada. «Ten cuidado en el trabajo». Colgué sintiéndome como si me dirigiera directo al infierno. Esa noche, el grupo de trabajo se desplegó para rodear un almacén abandonado. El punto de encuentro temporal que se creía que Orquídea Negra estaba usando. Estaba en una vieja zona industrial en las afueras de Phoenix, bajo el cielo estrellado del desierto. La atmósfera estaba tensa como la cuerda de un arco. Todos esperaban en silencio por las órdenes. Usábamos chalecos antibalas, armas en mano, esperando en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, sudor frío brotando a pesar de la noche fresca. «Todas las unidades escuchen. Equipo Alfa, Equipo Beta,
Tomen posiciones, susurró el jefe por la radio. Miré mi reloj. Las 2 de la madrugada. Dentro del almacén, luces parpadeantes y risas apagadas. Rex estaba ahí. Lo sabía. El suspenso aumentaba. ¿Se rendiría él o todo se desmoronaría? Cuando el equipo SWAT irrumpió, las linternas barrieron el espacio oscuro. Gritos de rendición resonaban urgentemente. FBI. Bajen sus armas. Al suelo. Los sospechosos adentro entraron en pánico, dispersándose en caos. Los sometimos uno por uno esposado, otro forcejeando pero controlado. El polvo llenaba el aire, el olor de aceite de máquina viejo mezclándose con el hedor del sudor del miedo. Entré corriendo detrás, arma levantada, pero mis ojos buscaban a Rex. Y entonces, en medio del caos, Rex apareció de repente. Saltó de detrás de una caja, rostro pálido, ojos desorbitados. En un momento de confusión, sacó su arma y la apuntó directo hacia mí. La primera persona que reconoció. Su hermano. El tiempo pareció congelarse. Me quedé atónito por una fracción de segundo, mi corazón apretado en un tornillo. El arma de Rex apuntaba directamente a mi pecho, su dedo temblando en el gatillo. Grité su nombre, mi voz quebrándose. Nunca había imaginado que los dos nos enfrentaríamos de una manera tan trágica, mucho menos que el arma de mi hermano estaría apuntándome. Su rostro, el que solía iluminarse cuando le compraba helado, ahora estaba torcido de terror. ¿Tú? Alvin, ¿por qué estás aquí? Tartamudeó, pero el arma seguía apuntando. En esa situación extremadamente tensa, traté de mantener la calma, rogándole urgentemente a mi hermano que bajara el arma. Rex, baja el arma. Te protegeré. Te ayudaré a conseguir una sentencia más leve si te rindes ahora mismo. Caminé lentamente hacia él, manos levantadas, mi propia arma bajada. Los colegas a mi alrededor apuntaban a Rex, pero les hice señas para que no dispararan. No disparen. Ese es mi hermano. Yo hablaré con él. Mi corazón retumbaba como un tambor, el sudor picando mis ojos. Los ojos de Rex estaban inyectados en sangre con pánico, desesperación y miedo a ser capturado. Seguía sacudiendo la cabeza, diciendo que no era su culpa, que lo habían obligado, que no quería esto. Hermano, me coaccionaron. Me obligaron a hacerlo. Yo no quería. Su voz temblaba, lágrimas corriendo por su rostro. En el instante en que parecía que iba a jalar el gatillo, todo sucedió demasiado rápido. Vi su dedo tensarse y luego un disparo sonó agudamente en el almacén cerrado. No del arma de Rex, sino del equipo SWAT. Una bala golpeó su pecho. Rex fue lanzado hacia atrás, colapsando en el frío piso de concreto. La sangre se extendió debajo de él bajo los haces de luz parpadeantes de las linternas. Dejé escapar un grito desgarrador y corrí a atrapar a mi hermano. Me arrodillé, acunando a Rex en mis brazos, presionando la herida con mis manos mientras la sangre roja oscura empapaba mis dedos. Rex, quédate conmigo. Soy yo. Me miró, ojos apagándose, labios moviéndose débilmente. Hermano, lo siento. Su cuerpo se enfrió, su respiración débil. No podía ni llorar. El dolor era demasiado inmenso, bloqueando toda emoción. Solo estaba el sonido de mi corazón latiendo y la calidez de su sangre en mis manos. En ese momento, el mundo pareció colapsar a mi alrededor. Colegas gritando, radios crepitando órdenes para despejar el resto del área. Todo se desvaneció en ruido sin sentido mientras veía a mi hermano jadear sus últimos alientos en mis brazos. Rex murió con los ojos aún abiertos, mirándome como una acusación. Lo abracé fuertemente, meciéndome de un lado a otro, susurrando. Rex, por favor no me dejes. Los colegas me alejaron pero yo forcejeaba. Suéltenme, ese es mi hermano. Me arrastraron afuera, bajo el cielo del desierto donde el viento frío soplaba. Colapsé en el suelo, manos cubiertas de sangre, mirando las estrellas. ¿Cómo había llegado a esto? Había tratado de salvarlo,
Pero fallé. El dolor cortaba como un cuchillo, y sabía que desde ahora mi vida estaría cambiada para siempre. Después de la redada, inmediatamente se me requirió participar en un informe completo de todo el incidente ante el equipo de investigación interna y el liderazgo del FBI. Me llevaron de vuelta a la sede esa misma noche, bajo las luces de neón parpadeantes de Phoenix. La sala de conferencias estaba fría, oliendo a café rancio y papeleo. Me senté frente a 3 personas, mi supervisor directo, un investigador de asuntos internos y un abogado representante de la oficina. Empieza desde el principio, Alvin, dijo mi jefe, su voz baja pero firme. Respiré profundo, tratando de mantener mi voz estable, y relaté cada segundo de ese momento fatídico. Desde que el equipo irrumpió en el almacén, los gritos resonando, hasta que Rex apareció y me apuntó con su arma. Él dijo que fue coaccionado, luego su dedo se tensó en el gatillo, relaté, mi voz fallando. Tomaron notas y preguntaron por detalles. ¿Disparaste tú? ¿Qué colega disparó primero? Sacudí la cabeza. No fui yo. Fue el SWAT, para protegerme. El informe duró 2 horas, pero para mí se sintió como siglos. Cada palabra era como traer a Rex de vuelta a la vida solo para matarlo de nuevo. Mi reporte estaba completo, detallado y totalmente conforme con el procedimiento. Listé cronogramas, posiciones, palabras dichas, todo según las regulaciones del FBI, pero cada línea se sentía como otro cuchillo cortando una herida que aún no había sanado. Cuando firmé al final de la página, mi mano tembló, manchando la tinta en una raya. Buen trabajo, Alvin. Ve a casa y descansa, dijo mi jefe. Pero, ¿cómo podía descansar? Llegué a casa al amanecer. Analía estaba esperando en la puerta, su rostro pálido de preocupación. Me abrazó fuertemente, sin preguntar nada, solo susurrando. «¿Estás en casa? Estaba tan preocupada por ti». Le conté todo, lágrimas corriendo por mi rostro. Rex murió en mis brazos. Analía lloró conmigo, acariciando mi espalda. «No hiciste nada malo. Hiciste todo lo que pudiste. El resto no es tu culpa». Pero esas palabras solo me reconfortaron parcialmente. El dolor aún ardía como brasas bajo las cenizas. Poco después, los medios explotaron con la cobertura de la caída de Orquídea Negra. A la mañana siguiente, mientras trataba de dormir, mi teléfono vibraba sin cesar. Abrí los ojos y vi mensajes de colegas: «Prende la televisión». Cambié al canal de noticias local y mi corazón se hundió. Gran red de fraude desmantelada. Agente del FBI dispara y mata a sospechoso, su propio hermano. El texto pasaba por la parte inferior de la pantalla, acompañado de fotos de la escena del almacén. Mi nombre aparecía en reportajes de horario estelar, repetido en CNN, Fox News, e incluso extendiéndose al Arizona Republic local. Alvin Avery, agente de delitos financieros, enfrenta tragedia familiar y operación Orquídea Negra. Entrevistaron expertos, analizaron conflictos de interés y especularon sobre posibles encubrimientos. Las noticias se esparcieron más rápido de lo que pude haber imaginado, como un virus en las redes sociales. El hashtag FBI Matahermano se volvió tendencia, con gente comentando: «El hermano lo mató para avanzar en su carrera». Apagué la televisión, pero esas imágenes se quemaron en mi mente. ¿Cómo podían distorsionarlo así? Yo no disparé, pero para el público yo era el villano. Mis padres se enteraron por los medios antes de que pudiera llamarlos. Había planeado contactarlos esa misma mañana para explicar todo antes de que las noticias se esparcieran, pero llegué un paso tarde. Mi teléfono sonó. El nombre de mamá apareció en la pantalla. En el momento en que contesté, antes de que pudiera decir una palabra, su voz explotó por el auricular, chillando del llanto. «Tú eres un asesino. Mi hijo está muerto. Rex está muerto por tu culpa». Su voz se destrozaba, gritando y sollozando como si cada aliento cargara odio. «¿Sigues siendo humano? Era tu propio hermano. Devuélveme a mi hijo. Devuélveme a Rex».
Apreté el teléfono fuertemente, mi garganta ahogándose. «Mamá, escúchame». Pero ella no paró. «Cállate. No quiero escuchar otra palabra de ti. ¿Te crié solo para que mataras a tu hermano?» Luego la voz de mi padre cortó, más profunda pero no menos pesada, como un veredicto entregado lentamente. «Alvin, ¿cómo pudiste hacer esto? Rex era tu hermano. Tu propia sangre». Respiré profundo, tratando de mantener la calma, aferrándome a los últimos fragmentos de razón. «Papá, Rex me apuntó con un arma. El SWAT tuvo que disparar para proteger a todos. Le rogué que se rindiera. Lo intenté». Un breve silencio. Pensé que podrían estar escuchando, pero no. Mi madre estalló de nuevo, su voz casi un chillido. «Estás mintiendo. Siempre has estado celoso de Rex, desde que eran niños. Ahora lo mataste para conseguir una promoción, para hacerte el héroe, ¿verdad?» Cada palabra me golpeaba como un puñetazo en el pecho. «No fue así», dije, mi voz desvaneciéndose tan débil que apenas podía escucharme a mí mismo. Mi madre continuó. «Si realmente fueras mi hijo, lo habrías protegido, no te habrías puesto del lado de extraños». La llamada se arrastró como tortura. No preguntaron si yo estaba bien. No preguntaron cuánto lo había intentado. Solo había maldiciones, condenas y dolor convertido en arma contra mí. Finalmente mi padre habló de nuevo. Su voz se volvió fría, resuelta, ya no temblando. «Desde ahora ya no eres mi hijo. Te desheredo para siempre». La línea se cortó con un pitido áspero. La llamada terminó. Me quedé congelado en mi lugar. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó al suelo sin que me diera cuenta. ¿Desheredarme? Después de todos los años que había tratado de ser un buen hijo. La habitación estaba aterradoramente silenciosa. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que se sentía perder a tu familia. No a través de la muerte, sino porque te habían empujado voluntariamente fuera de sus vidas. Aunque sabía que mis padres siempre habían favorecido y consentido a Rex, nunca esperé que reaccionaran tan violentamente. Desde la infancia, ese favoritismo había sido obvio. Recuerdo claramente cuando tenía 8 años y Rex 6, él rompió el jarrón favorito de mamá. Pero ella solo sonrió. «Está bien, Rex solo estaba jugando. Alvin, límpialo». Tuve que arrodillarme y recoger los fragmentos mientras Rex recibía abrazos. Para Rex, siempre creyeron que el tiempo lo arreglaría. Para mí, solo había disciplina estricta, crítica constante y expectativas infinitas. «Alvin, tienes que sacar buenas calificaciones. Da el ejemplo para tu hermano», gritaba papá cada vez que llevaba a casa una nota mediocre. Mi infancia fue una serie de concesiones, siendo tratado como el responsable de cada percance de mi hermano, grande o pequeño. Una vez Rex se peleó con el hijo del vecino y le hizo sangrar la nariz. Mis padres defendieron a Rex, solo se estaba defendiendo. Y a mí me regañaron por no vigilarlo de cerca. Crecí sintiéndome como un adulto en miniatura, siempre cargando el peso mientras Rex era libre de correr salvaje. Incluso de adulto, a pesar de todos mis esfuerzos por apoyarlos, enviando dinero para pagar deudas bancarias, arreglando el techo con goteras después de una tormenta, llevándolos a chequeos regulares en el mejor hospital de Phoenix, lo trataban como mi deber obvio, sin nunca reconocerlo ni agradecerlo. «Alvin, estás en el FBI. Se supone que cuides a la familia», decía papá como si fuera obligatorio. Mientras tanto, si Rex solo iba a casa a comer o compraba un regalo pequeño como el reloj barato que le dio a mamá por su cumpleaños, lo alababan sin cesar, viéndolo como prueba de que era amable, cariñoso y considerado con la familia. «Nuestro Rex es maravilloso», exclamaba mamá mientras yo me sentaba ahí en silencio. No estaba celoso, solo entristecido por la injusticia. Pero nunca imaginé que ese favoritismo y consentimiento se convertirían en un odio tan ciego. Ahora, de amar a Rex, habían pasado a odiarme a mí, el que lo mató. No era solo mi familia dándome la espalda. También enfrenté susurros de parientes y vecinos. Las noticias se esparcieron rápido,
y el viejo vecindario donde vivían mis padres se convirtió en un punto caliente. Mi tía llamó: Alvin, elegiste la ley sobre tu familia. Rex murió por tu culpa. Los parientes chismeaban a mis espaldas. Alvin era demasiado ambicioso y ahora perdió a su hermano. Los vecinos susurraban cuando visitaba: mira, ahí va el que mató a su propio hermano. Esas miradas desdeñosas y murmullos eran como flechas envenenadas. Cada acusación de mis padres, cada mirada despreciativa de parientes y vecinos golpeaba directamente mi autoestima, haciéndome sentir que estaba a punto de colapsar incluso estando de pie. Fui a casa y colapsé en la cama, mi mente dando vueltas. Analía se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. Cariño, no los escuches. Ellos no saben la verdad. Pero la verdad era que Rex estaba muerto, y yo estaba ahí. ¿Podía vivir con eso? En los días que siguieron, traté de ver a mis padres. Manejé a la vieja casa, mi corazón latiendo fuerte. Los vecinos se juntaron afuera, señalando. Papá abrió la puerta, su rostro oscuro. ¿Qué haces aquí? Vete. Mamá lloraba. Rex está muerto por tu culpa. Me arrodillé, rogando. Mamá, papá, por favor escúchenme. Pero cerraron la puerta de golpe. Me quedé afuera mientras caía una rara lluvia del desierto, empapándome por completo. El suspenso crecía. ¿Me perdonarían alguna vez o este era el final? Y luego, en el funeral de Rex, la humillación de ser atacado verbalmente y echado como un extraño me hizo darme cuenta de que lo había perdido todo. La escena de Jackson maldiciéndome, Denise arañándome y las miradas condenatorias de docenas de personas aún me perseguía como una cicatriz que nunca sanaría. Lo recordaba claramente, parado en la iglesia, echado como un perro sarnoso. Mirando hacia atrás ahora, ese dolor se multiplica por 10. Perdí a mi hermano, a mis padres, mi honor. Todo lo que me quedaba era Analía y un trabajo frágil. Pero en el fondo sentía algo extraño. La reacción de mis padres fue demasiado extrema, como si estuvieran escondiendo algo. La duda se colaba, pero la empujé lejos. Por ahora, solo quería olvidar. 3 días después del funeral, traté de comunicarme de nuevo. Primero por teléfono. Me senté en el sofá de nuestra sala, teléfono en mano, tomando varias respiraciones profundas antes de marcar. El tono sonó largo rato, pero nadie contestó. Llamé de nuevo, esta vez al número de mi madre. Aún silencio. ¿Qué tal mensajes de texto? Compuse uno largo. Mamá, papá, sé que están sufriendo, pero por favor déjenme explicar. Yo no maté a Rex. Lo amaba. Lo envié, pero no hubo confirmación de lectura. Los mensajes solo se quedaron ahí, fríos en la pantalla, como súplicas perdidas en el desierto. No me rendí. 2 días después, manejé a la vieja casa familiar en las afueras de Phoenix, el camino familiar con sus casas bajas de madera y cactus saguaro espinosos a los lados. Mi corazón latía fuerte mientras estacionaba frente a la reja. Bajé llevando un ramo de flores blancas, las que Rex amaba de niño. Soy yo, Alvin. Vine a visitarlos, llamé, mi voz temblando. Las ventanas estaban cerradas, pero escuché movimiento adentro. Luego la puerta se abrió una rendija y apareció el rostro de mi madre, torcido de ira. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Vete, gritó, cerrando la puerta en mi cara. El cerrojo hizo clic agudamente, como una bofetada. Me quedé ahí parado, el ramo cayendo al suelo, mi corazón doliendo agudamente. ¿Por qué no me daban una oportunidad? Toqué de nuevo. Mamá, abre la puerta. Solo quiero hablar. Pero solo vinieron gritos desde adentro. Vete de aquí, asesino. Cada vez que aparecía en su porche, mis padres no solo me maldecían y echaban como a un extraño. Llamaban ruidosamente a los vecinos para que fueran testigos, como si mi presencia fuera una amenaza o una mancha que necesitaba ser erradicada. Una semana después del funeral, mi padre abrió la puerta, su rostro enrojecido. ¿Qué quieres?
¿Viniste a acabar con nosotros también después de matar a tu hermano? Gritó fuerte, llamando a los vecinos. Todos vengan a ver. El mata hermanos está aquí. Y vinieron. Caras familiares de mi infancia. El vecino que arreglaba autos. La señora que tenía la tienda de la esquina. Ahora mirándome como si fuera un monstruo. Alvin, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿No es suficiente con la muerte de Rex? Susurró alguien. Traté de explicar. Todos, no es así. Rex me apuntó con un arma. Pero sacudieron la cabeza e interrumpieron. Elegiste al FBI sobre tu familia. ¿Contento ahora? Me di la vuelta, alejándome bajo sus miradas escrutadoras, mi corazón pesado como piedra. Incluso juntaron cada recuerdo conectado a mí. Fotos familiares colgadas en las paredes, regalos que les había dado como el reloj que mi padre usaba, incluso fotos enmarcadas de la infancia de Rex y yo sonriendo de oreja a oreja, y los tiraron todos a la calle. Se esparcieron por todos lados, vidrio rompiéndose, fotos rasgándose, tiradas en la tierra como basura sin valor. Me arrodillé a recogerlas, lágrimas corriendo. Mamá, papá, por favor no hagan esto. Pero mi madre gritó. Esas no son cosas de mi hijo. Llévatelas todas. Los vecinos presenciando la escena me miraban con ojos cansados, desdeñosos y temerosos. Chismeaban a mis espaldas, mira, el que mató a su propio hermano. Ahora sus padres lo han desheredado. Es un monstruo con ropa de agente. Trae mala suerte a la familia. Dolor, decepción y desesperación me envolvían como una niebla espesa, oscureciendo todo. Fui a casa y colapsé en la cama, mi mente tambaleándose. Analía se sentó a mi lado, acariciando mi cabello. Cariño, sé cuánto estás sufriendo, pero eventualmente entenderán. Sacudí la cabeza. No, no lo harán. Realmente me odian. Esas noches no podía dormir, repitiendo la escena de ellos tirando cosas, los gritos, las miradas desdeñosas. El dolor se acumulaba, perdiendo a Rex, perdiendo a mis padres, perdiendo incluso los recuerdos hermosos. Pero el golpe más grande vino cuando Jackson enfermó y fue hospitalizado. Me enteré por un pariente lejano. Tuvo un ataque al corazón y fue llevado de urgencia a emergencias. Mi corazón se apretó. No importaba cómo me hubieran desheredado, él seguía siendo mi padre. Apresuradamente manejé al Hospital Santa María en Phoenix, esperando solo ver a Jackson por unos minutos. Corrí por el pasillo, preguntándole a una enfermera. ¿La habitación del señor Jackson Avery? Ella señaló. Habitación 312. Corrí hacia allá, pero justo frente a la puerta, mi madre estaba parada bloqueando el camino, su rostro pálido pero ojos ardiendo. Me espantó como si fuera el mal. ¿A qué vienes? ¿A acabar con tu padre también? Su voz resonó por el pasillo, haciendo que algunos pacientes levantaran la vista. Rogué. Mamá, solo quiero visitar a papá. ¿Cómo está? Pero ella sacudió la cabeza. No puedes entrar. No eres mi hijo. Y luego se volteó hacia la enfermera. Señorita, este hombre no es familia. No lo deje entrar. La enfermera me miró con simpatía pero siguió el protocolo. Lo siento, señor, si la familia se niega. Me quedé congelado en el pasillo del hospital, mirando a través del vidrio esmerilado al padre que, aunque rara vez, una vez me había cargado en sus hombros, ahora acostado débilmente en la cama con máquinas pitando a su alrededor. Se veía demacrado, su cabello blanco desordenado, ojos cerrados. Quería entrar corriendo, abrazarlo, decir, papá, vine a verte. Pero no podía. Mis pies se sentían clavados al suelo, lágrimas rodando. Me quedé ahí por horas hasta que una enfermera amablemente me pidió que me fuera. Me di la vuelta, caminando hacia el estacionamiento donde el frío viento del desierto soplaba, dejándome vacío por dentro. Durante ese tiempo viví en un estado de pérdida en capas, perdiendo a mi hermano, mi familia, mi honor, mi fe en los lazos de sangre.
Solo quedaban mi trabajo y la ley como anclas frágiles, evitando que colapsara totalmente. Cada mañana me despertaba, me miraba en el espejo y veía a un extraño. Ojeras bajo mis ojos, una sonrisa forzada. El trabajo en el FBI se convirtió en mi escape. Me lanzaba a los archivos de Orquídea Negra, analizando datos, asistiendo a reuniones hasta el agotamiento. Alvin, deberías tomarte un descanso, decían mis colegas. Pero, ¿descansar para qué? ¿Para pensar en Rex, en mis padres? La ley era lo único que quedaba con significado. Era justa, imparcial, a diferencia de los lazos familiares. Pero incluso eso era frágil. Cada vez que miraba los archivos, veía el nombre de Rex y el dolor surgía. Analía se convirtió en mi único refugio. Llegaba a casa más temprano, cocinaba comidas simples como pasta o ensalada, cosas que me gustaban para ayudarme a olvidar. Cada noche nos sentábamos en el sofá y yo hablaba. Le conté sobre ser echado con mis cosas, sobre estar parado afuera del hospital. Ella escuchaba cada dolor que relataba sin juicio ni duda, solo colocando silenciosamente su mano en mi hombro cuando no podía continuar. Si llorar te hace sentir mejor, entonces llora, susurró. Su comprensión me ayudó a aferrarme a una parte de mí mismo durante los días más oscuros. Una vez enterré mi cabeza en su regazo. Cariño, lo he perdido todo. ¿Cómo puedo seguir adelante? Ella acarició mi espalda. Porque aún me tienes a mí, y eres más fuerte de lo que ellos piensan. Caminábamos en el desierto los fines de semana, de la mano, el viento soplando arena alrededor. Tendremos hijos, dijo, dándome sueños del futuro. Pero el dolor seguía ahí, como una sombra. Sin embargo, incluso con el aliento de mi esposa, un sentimiento difícil de describir persistía dentro de mí. Algo poco claro sobre la muerte de Rex, sobre la reacción excesivamente intensa de mis padres, sobre el odio, como si estuvieran escondiendo algo más profundo que solo el duelo de perder a un hijo. Cuanto más trataba de ignorarlo, más se sentía como una mano invisible tirando de mí de vuelta al caso de Orquídea Negra, como si la historia no hubiera terminado y la verdad fuera mucho mayor que cualquier cosa que hubiera conocido. Después de la muerte de Rex, la operación Orquídea Negra continuó expandiéndose. La atmósfera en la oficina era más tensa que nunca. Habíamos desmantelado una rama importante, pero la organización era como una hidra. Corta una cabeza y otra crece en su lugar. Una mañana, un colega deslizó un nuevo reporte del departamento de análisis sobre mi escritorio. Alvin, mira esto. Rastros que llevan al líder de la rama de Fénix. Abrí el archivo, mi corazón acelerándose. El reporte revelaba transacciones encubiertas, encriptación sofisticada, todo apuntando de vuelta al centro de Fénix. Mi jefe convocó una reunión de emergencia. Necesitamos revisar todos los datos de nuevo. No dejen nada sin revisar. Nos sumergimos en el trabajo, pasando horas frente a pantallas, filtrando transacciones, revisando cámaras de seguridad, analizando grabaciones de audio. Traté de concentrarme, pero cada detalle cortaba como un cuchillo. Rex había sido parte de esto, y ahora se había ido. Los colegas me daban palmadas en el hombro en consuelo, pero el peso en mi pecho seguía aplastándome. Luego comenzaron a surgir transacciones inusuales. Una suma lavada a través de criptomonedas originada de una cuenta falsa, pero con una dirección IP familiar. Amplié la imagen y mi corazón se detuvo. La IP coincidía con la casa de mis padres. Cuanto más profundizamos, más claro se volvía. Las cuentas falsas, las grabaciones de seguridad de puntos de retiro, todo llevaba gradualmente a un lugar, la casa de mis padres. La pequeña tienda de abarrotes de mi madre, la que usaba para vender cosas a los vecinos, resultó ser un punto de transferencia. Las transacciones de lavado de dinero se originaban ahí. Facturas falsas, entregas de efectivo. La IP de su casa había iniciado sesión en las billeteras de criptomonedas de la organización, no solo una vez. Las cámaras de seguridad bancarias cerca de la casa capturaron a mi madre entregando una bolsa negra a un sospechoso, pesada, sin duda conteniendo efectivo o documentos.
Y una llamada telefónica interceptada. La voz de mi padre, inconfundible, discutiendo algo con alguien al otro lado sobre lealtad. Tenemos que mantener esto en secreto, dijo, su voz baja pero firme. Todo conectaba. Mis padres no eran víctimas. Eran parte de la red. Estas pistas me dejaron atónito. Me quedé congelado en la oficina, los archivos se deslizaron de mis manos al suelo. La reacción hostil de mis padres después de la muerte de Rex ahora tenía una explicación. Temían que la verdad saliera. No era solo duelo por perder a un hijo. Tenían miedo de ser expuestos. Sabían que Rex estaba involucrado, y ellos también lo estaban. ¿Cómo podía ser esto? Me quedé inmóvil frente a la pantalla, preguntándome. Mis padres, los que me habían enseñado a vivir honestamente, a nunca mentir, ahora aparecían en los archivos de investigación como líderes de la red. Un colega se acercó, voz baja. «Alvin, ¿estás bien?» Sonreí amargamente y sacudí la cabeza. «No, esta es la casa de mis padres». Se quedó en silencio. Nadie en la sala dijo otra palabra. El aire se espesó. Mi jefe se paró a mi lado, mirándome por largo rato antes de hablar, su voz lenta y firme. «Sé que esto no es fácil para ti». Pausó, luego continuó. «Pero tenemos que seguir adelante. No por el caso, no por el deber, sino por la justicia y por las personas inocentes esperando la verdad». Asentí. Sabía que tenía razón. Pero dentro de mi pecho todo se sentía aplastado. Esa noche en casa, le conté todo a Analía. Ella me abrazó. «Cariño, esto no es tu culpa. Hiciste lo correcto en las circunstancias más crueles». Lloré. No tengo miedo de la verdad. Solo tengo miedo de perder a mi familia. La sospecha ahora se había convertido en certeza, y el suspenso crecía. ¿Qué hacer ahora? Reunimos más evidencia. Lideré al equipo en revisar grabaciones, analizando audio con software. La voz de mi padre coincidía en un 99%. Transacciones de la tienda de mi madre, facturas falsas de abarrotes involucrando sumas enormes. Recordaba esa tienda, el olor a pan rancio, estantes polvorientos, mi madre sonriendo a los clientes. Ahora era una guarida criminal. Cada nueva pieza de evidencia era como una puñalada. Mis padres no solo sabían. Encabezaban la rama de Fénix. Estaba desgarrado. Reportarlo o encubrirlo. Pero mi conciencia no lo permitiría. Las víctimas, las ancianas que perdieron sus ahorros de jubilación, las familias destrozadas por deudas, merecían justicia. Firmé el reporte, mi mano temblando. «Jefe, esta es evidencia irrefutable». Cuando la evidencia fue suficientemente fuerte, se emitieron órdenes de arresto. Me senté en la sala de conferencias, mirando la orden del Tribunal Federal. Arresten a Jackson y Denise Avery. Mis manos temblaban mientras firmaba, sabiendo que estaba a punto de enfrentar la tarea más dolorosa de mi vida. «Alvin, ¿quieres retirarte?», preguntó mi jefe. Sacudí la cabeza. «No. Tengo que hacerlo. Por la justicia». Pero por dentro estaba ardiendo. Analía esperaba en casa. «Cariño, estoy preocupada por ti». La abracé. «Tengo que terminar esto». Esa noche no dormí, imaginando la escena del arresto. ¿Cómo reaccionarían mis padres? ¿Me odiarían aún más? El suspenso era como la calma antes de una tormenta. Vientos del desierto soplando fuerte, señalando turbulencia. La noche de la redada, fui con el equipo SWAT a la casa de mis padres. Era medianoche. El cielo de Arizona negro como boca de lobo, solo las estrellas titilando. El equipo SWAT, 10 agentes en equipo negro, pistolas, escudos, se movía silenciosamente como sombras. Me senté en la parte trasera de la camioneta, corazón latiendo fuerte. «Alvin, puedes quedarte en el vehículo si quieres», dijo el líder del equipo. Sacudí la cabeza. «No, tengo que estar ahí». Estacionamos a 100 metros de distancia, luces apagadas. El vecindario estaba tranquilo,
solo perros ladrando a lo lejos. El equipo se acercó, simultáneamente derribando la puerta e irrumpiendo, sin dar a Jackson y Denise oportunidad de destruir evidencia o huir. El sonido de la puerta destrozándose resonó agudamente, linternas barriendo salvajemente. FBI. Al suelo. Bajen sus armas. Los gritos resonaban urgentemente. Entré corriendo detrás, entrando a la casa, el olor familiar de café viejo y pan ahora en caos. Cuando entré de último, la vista de mis padres sometidos en la sala familiar hizo que mi corazón se contrajera. Mi padre estaba sentado en el suelo, esposado por detrás, rostro enrojecido de rabia. Mi madre arrodillada a su lado, sollozando, cabello desordenado. La sala donde una vez había cenado y visto televisión con Rex ahora estaba llena de agentes, linternas cegadoras. En cuanto mi padre me vio, estalló, forcejeando contra los agentes que lo sostenían, gritando: «¡Tú! Viniste a acabar con tus padres después de matar a tu hermano». Su voz resonaba llena de odio. Los agentes lo tiraron hacia atrás, pero él forcejeaba: «Suéltenme, hijo malagradecido». Mi corazón dolía. Mi padre, quien una vez me enseñó a jugar fútbol, ahora me miraba como un enemigo. Mi madre escupió palabras amargas que cortaban el aire. «Alvin, tú, lo has destruido todo. Esta familia ha colapsado completamente desde que elegiste ponerte del lado de la ley. Solo sabes juzgar. Nunca nos protegiste ni una vez». Lloraba, lágrimas corriendo, manos extendiéndose hacia mí como suplicando: «Eres mi hijo. ¿Cómo pudiste hacer esto?». Sus palabras cortaban como cuchillos. ¿Proteger? Había enviado dinero. Arreglé la casa. ¿Y ahora? Me paré frente a ellos, mirando los dos rostros que una vez respeté, los que había tratado de ayudar por años. El rostro arrugado de mi padre, ojos ardiendo. Mi madre demacrada y temblando. Respiré profundo, mi voz fallando, y leí la orden de arresto. Jackson y Denise Avery están arrestados por fraude, lavado de dinero y participación en la organización criminal Orquídea Negra. La lectura resonó entre los gritos, negaciones y forcejeos frenéticos de mis propios padres. Mi padre siguió clamando inocencia, diciendo que toda la evidencia era fabricada, que yo deliberadamente los estaba empujando a prisión para limpiar mi propia culpa. «Tienes miedo de estar implicado por Rex. Así que ahora estás vendiendo a tus padres», rugió, ojos inyectados en sangre. Los agentes lo forzaron al suelo, pero él seguía gritando: «Mi propio hijo. Traicionó a su sangre». Mi madre sollozaba y rogaba por misericordia. «Alvin, hijo mío, te lo ruego. No hagas esto. Estoy vieja». Luego cambió a maldiciones. «Te arrepentirás de esto. El cielo te castigará». Se sacudía, uñas arañando los brazos de los agentes, aferrándose desesperadamente a cualquier esperanza delgada. Me quedé ahí parado, incapaz de moverme, lágrimas rodando. ¿Cómo había llegado a esto? Quería gritar: «Mamá, papá, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué me engañaron?». Pero solo me quedé en silencio, viéndolos ser arrastrados. El equipo SWAT los esposó y escoltó afuera entre resistencia débil. Mi padre seguía maldiciendo. Mi madre se desmayó de tanto llorar. Solo los miré, sintiendo como si otra parte de mi vida hubiera colapsado. Una vez más perdiendo a las personas que quería creer que eran mi familia. La sala se vació, dejando solo el olor a humo y polvo. Colapsé en el viejo sofá, mente en blanco. Afuera, los vecinos se juntaron en multitudes, señalando y susurrando sin parar. Las luces de las patrullas parpadeaban rojo y azul, iluminando rostros curiosos. Algunos filmaban con sus teléfonos. «Mira, están arrestando a los Avery». Otros susurraban entre sí: «Esta familia ha tenido problemas por mucho tiempo. Rex murió. Ahora los padres son arrestados. Alvin debía saber y fue duro con ellos». Los murmullos zumbaban como una colmena perturbada, perforando mis oídos. Salí a las luces parpadeantes de las patrullas,
entre los susurros vagos, sintiéndome como si el mundo entero me mirara como el que está parado en la línea entre el crimen y la justicia. Correcto, pero sofocantemente solo. El viento del desierto soplaba frío, cargando polvo y arena. Me quedé ahí parado, viendo el vehículo que llevaba a mis padres desaparecer, luces traseras desvaneciéndose en la distancia. El suspenso persistía. El juicio vendría, y la verdad sería revelada, pero por ahora solo quedaba la soledad. En los días siguientes a la redada, los interrogatorios tuvieron lugar continuamente. La oficina del FBI en Phoenix se convirtió en el ojo de la tormenta. Mis padres, Jackson y Denise, fueron separados y llevados a salas de interrogatorio para ser cuestionados. No participé directamente, pero mi jefe me permitió seguir los procedimientos a través de los registros. Mantuvieron silencio absoluto, negándose a confesar o hacer declaraciones, insistiendo solo en que habían sido incriminados. En su primer interrogatorio, mi padre se sentó erguido, mirando fijamente al investigador. Todo son mentiras. Alvin nos incriminó para encubrir el hecho de que él mató a Rex. Mi madre sollozaba. Somos inocentes. Esto es una conspiración. Se negaron a tener abogado, creyendo que el silencio lo salvaría. Pero el equipo de investigación no se detuvo. Cruzaron referencias de todos los datos. Transacciones bancarias, estados de criptomonedas, vídeos de seguridad y testimonios de otros sospechosos arrestados. Los subordinados en Nevada y California contaron todo. El señor y la señora Avery eran los jefes. Coordinaban el dinero y cubrían las operaciones. Los hallazgos mostraron que no eran eslabones menores, sino los verdaderos líderes de la rama de Phoenix de Orquídea Negra, responsables de dirigir los flujos de efectivo y ocultar actividades. La tienda de abarrotes de mi madre era la fachada perfecta. El dinero sucio fluía a través de ella como agua. Mi padre usaba su viejo conocimiento mecánico para organizar reuniones secretas. Todo conectaba. Habían construido la red 5 años antes, drenando dinero de cientos de víctimas. La verdad era aún más cruel. Ellos mismos habían atraído a Rex a la red, usándolo como peón para el trabajo sucio mientras ellos se protegían. El testimonio de un sospechoso, Rex fue presentado por sus padres. Le dijeron que era para ayudar a la familia. Mis manos temblaban mientras leía. Rex, mi hermanito, había sido empujado al infierno por nuestros padres. Lo usaron para retirar dinero y reunirse con víctimas mientras ellos dirigían desde las sombras. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Codicia o desesperación por deudas acumuladas? El suspenso crecía mientras pensaba, si Rex no hubiera muerto, ¿habrían continuado? Cuando toda la evidencia fue presentada, innegable, finalmente confesaron todo. En el interrogatorio decisivo, el investigador puso todos los documentos, vídeos y grabaciones frente a ellos. Esta es la evidencia. No hay escape. Mi padre agachó la cabeza y admitió culpabilidad. Mi madre lloró junto con él. No queríamos. Pero las deudas se acumulaban. Sus confesiones revelaron la verdad más dolorosa. Habían ordenado a Rex matarme porque si Alvin desaparecía, la participación de la familia sería más difícil de descubrir. Rex, si llega el día en que te encuentres con Alvin, dispárale. Él es una amenaza, dijo mi padre en una grabación oculta. Rex inicialmente se negó, pero ellos lo presionaron. Es la única manera de salvar a la familia. Cuando todo colapsó, inmediatamente pusieron toda la culpa de la muerte de Rex sobre mí para evadir responsabilidad y desviar la sospecha pública. Dile a todos que Alvin mató a Rex. Dejarán de sospechar y nos salvaremos, instruyó mi madre a un pariente por teléfono. Todo fue planeado, usando el duelo para ocultar sus crímenes. Me quedé detrás del vidrio de una sola vía, escuchando toda la confesión. Cada palabra se clavaba directo en mi corazón, dejándome congelado. La sala de observación estaba completamente oscura, solo el siseo estático de los altavoces. Mi padre dijo, necesitábamos eliminar a Alvin porque él sabía demasiado sobre el caso. Mi madre añadió, Rex tenía la intención de matar a su hermano,
pero el chico era demasiado débil. Mi corazón se contrajo. Me querían muerto. El padre que una vez me cargó en sus hombros. La madre que una vez me cantaba para dormir. Ahora me querían muerto para encubrir sus crímenes. Me recargué contra la pared, jadeando. Un colega dijo: Alvin, ve a casa y descansa. Pero me quedé, escuchando hasta el final. Había tratado de entender, me culpé a mí mismo, pensé que mis padres solo actuaban ciegamente por el duelo. Pero nunca imaginé que ellos eran la raíz de la tragedia. Ellos lo empezaron todo. Atrayendo a Rex, forzándolo a dispararme, luego desheredándome para desviar sospechas. Perdí a Rex por culpa de ellos. Perdí a mi familia por culpa de ellos. Las lágrimas rodaban silenciosamente, sin sollozos fuertes, solo un vacío frío. El juicio de Jackson y Denise tuvo lugar unas semanas después, atrayendo atención masiva de los medios debido a la escala del caso y los elementos familiares extraordinarios. El Tribunal Federal en Phoenix estaba repleto, reporteros, víctimas, parientes lejanos. Me senté en la última fila en un traje negro, corazón latiendo. Mis padres fueron traídos esposados, rostros demacrados. Mi padre me fulminaba con odio. Mi madre volteó la cara, llorando para que no la viera. El juez dio inicio. El fiscal presentó una letanía de cargos incluyendo fraude electrónico federal, lavado de dinero organizado, manipulación financiera, ocultamiento de transacciones ilegales, obstrucción de la investigación e incitación a actos violentos poniendo en peligro la vida de un agente federal. La evidencia era abrumadora: vídeos, declaraciones, testimonios. El abogado defensor lo intentó pero fue en vano. El tribunal sentenció a Jackson Avery a 28 años en una prisión federal y a Denise Avery a 24 años en una instalación correccional federal. El veredicto fue leído en una atmósfera pesada. Mi padre agachó la cabeza derrotado. Mi madre estalló en sollozos pero no tenía a quien aferrarse, extendiéndose hacia su abogado. Solo miré desde lejos. Ni triunfo ni alivio. Solo un vacío frío por dentro. La justicia prevaleció. Pero, ¿por qué me sentía como el perdedor? Se los llevaron. Mi madre se volteó a mirarme una última vez, llamando mi nombre con voz quebrada. Me di la vuelta sin responder. Los medios lo cubrieron extensamente. Desde una familia aparentemente ordinaria expuesta como una red criminal sofisticada, desde la gente que mató a su hermano hasta el giro de que los padres eran los cerebros, la historia de la familia Avery dominó cada medio de comunicación. CNN, tragedia familiar y orquídea negra. Periódicos locales, agente Avery, héroe o víctima. El hashtag escándalo Avery se volvió tendencia. Al salir del tribunal bajo un bombardeo de cámaras y miradas curiosas, me sentí como si acabara de emerger de una tormenta masiva. El sol de Arizona ardía con dureza, pero mi corazón estaba helado. Los reporteros tomaban fotos y gritaban preguntas. Alvin, ¿el señor y la señora Avery le dijeron algo después de la sentencia? Permanecí en silencio, caminando hacia mi auto. No me quedaba nada que perder, solo el camino adelante y una nueva vida que reconstruir desde cero. En los días siguientes al juicio, mi nombre apareció frecuentemente en la prensa, pero esta vez sin las acusaciones pesadas o la sospecha. Ya no titulares como agente mata a su propio hermano o tragedia familiar turbia. En cambio, eran títulos de elogio. Alvin Avery, el héroe silencioso que desmanteló Orquídea Negra. Las autoridades federales me elogiaron como un agente firme y valiente que había ayudado a desmantelar una de las redes de fraude más complejas de Arizona. Recibí un correo del director: has sacrificado mucho, pero gracias a ti se ha hecho justicia. Colegas enviaron mensajes de felicitación y reporteros me entrevistaron por teléfono. Un artículo en el Arizona Republic escribió: Alvin Avery no solo resolvió el caso. Enfrentó la oscuridad desde dentro de su propia familia para proteger a miles de víctimas. Lo leí con el corazón vacío. Esas hermosas palabras, firme, valiente, se sentían extrañas, como si describieran a alguien más. Una vez soñé con reconocimiento,
pero ahora no llenaba el vacío dejado por Rex ni borraba la imagen de mis padres esposados. Fui honrado en una reunión de la oficina, recibiendo una condecoración y consideración para promoción una vez que concluyera la operación. Fue una mañana en la sede del FBI en Phoenix, en la gran sala de conferencias con la bandera americana en la pared. Mi jefe se paró en el podio, voz resonando. Alvin Avery ha demostrado espíritu inquebrantable frente a la presión personal. Es un ejemplo para todos nosotros. Los colegas aplaudieron estruendosamente y estrecharon mi mano en felicitación. Mi supervisor directo elogió mi perseverancia y resiliencia bajo presión. Elegiste la justicia sobre los lazos familiares. Eso es algo que no todos pueden hacer. Acepté la condecoración, un certificado brillante con una firma dorada, y forcé una sonrisa. Agradezco sinceramente a todos. La reunión terminó y salí, respirando el aire del desierto. Los medios me retrataban como un héroe, uno que sacrificó a la familia por la justicia. Los artículos se referían a mí con palabras que nunca pensé escuchar, enfrentando valientemente la tragedia familiar, un modelo de integridad para el FBI. CNN entrevistó expertos. Alvin Avery representa el espíritu del FBI. Justicia ante todo. Los periódicos locales publicaron fotos mías saliendo del tribunal con el pie de foto, el hombre que rompió la red desde dentro de su propia sangre. Mi teléfono vibraba sin cesar, reporteros queriendo entrevistas, estaciones de televisión invitándome a programas de entrevistas. Rechacé todo y lo apagué. Analía sonrió. Ahora eres famoso. Sacudí la cabeza. Este tipo de fama no la necesito. Pero la opinión pública había cambiado. Parientes y vecinos, los que una vez susurraban, despreciaban y me miraban con sospecha, de repente cambiaron su tono. Me elogiaban, preguntaban por mí, trataban de entablar conversaciones con amabilidad torpe, como si las palabras duras y las miradas condenatorias nunca hubieran existido. Solo sentía vacío, no por el reconocimiento, sino por darme cuenta de lo rápido que los corazones de las personas podían cambiar mientras las heridas permanecían. Pero no sentí alegría ni alivio. Los elogios, los reflectores, los premios, de repente parecían sin sentido cuando me di cuenta de que ya no tenía una familia. La condecoración estaba sobre la mesa, pero cada noche miraba el espacio vacío en la pared donde una vez colgaron fotos familiares. Rex sonriendo ampliamente, mis padres con los brazos a mi alrededor. Ahora solo pared vacía. Todo lo que me quedaba era Analía, la única que nunca me abandonó sin importar las circunstancias. Ella cocinaba, escuchaba mis conversaciones, me sostenía mientras dormía. Estarás bien, pero necesitas tiempo, susurró. Asentí, pero el dolor persistía. La vida gradualmente se estabilizó. Volví a la oficina, manejando nuevos archivos pero sin entusiasmo. Los colegas preguntaban: «Alvin, ¿listo para esa promoción?» Sacudí la cabeza. Aún no. Caminaba solo en el desierto, el viento soplando arena, pensando en Rex. Él murió por nuestros padres, por su codicia. Me preguntaba si hubiera sabido antes, ¿podría haberlo salvado? Viejas dudas regresaban, pero ahora como arrepentimiento. La vida gradualmente se estabilizó, pero sabía que una grieta permanecía en mi corazón, sin sanar. La confrontación final que nunca tuve con mis padres. Parte de mí quería cerrar ese capítulo doloroso, no para perdonar, sino para saber que realmente había terminado. Luché con ello muchas noches. ¿Por qué visitarlos? ¿Para escuchar más maldiciones o para preguntar por qué? Analía aconsejó: «Cariño, si necesitas hacerlo, deberías ir. Por tu propia paz mental». Dudé, pero finalmente decidí. Después de mucha deliberación, presenté una solicitud para visitar la prisión. Unas semanas después fue aprobada. Manejé a la prisión federal en las afueras de Arizona, un edificio gris de concreto con altas cercas de alambre de púas. La atmósfera era escalofriante, inquietantemente silenciosa. Puertas de hierro chirriaban, fuerte olor a desinfectante. Pasé por seguridad, corazón latiendo.
La sala de visitas tenía mesas con mamparas de vidrio, teléfonos viejos. Me senté esperando, manos apretadas. Mi padre Jackson fue traído primero, su cabello mucho más gris, ojos cansados. Usaba ropa gris de prisión, caminando lentamente, esposas tintineando. Mi madre Denise lo siguió, más delgada que antes, ojos rojos de llorar. Se sentaron frente a mí a través del vidrio, levantando los auriculares. Mi padre frunció el ceño al verme, sus ojos brillando con hostilidad familiar. No mostró remordimiento ni vergüenza, solo palabras amargas, como si yo fuera el que había arruinado sus vidas. Me miró fijamente, voz con resentimiento. ¿A qué vienes? ¿A regodearte en nuestras caras? Mantuve la calma, tratando de mantener mi voz firme. Vine a escuchar la verdad. Se burló con una risa seca. ¿La verdad? La verdad es que si no hubiera sido tan terco, tan obsesionado con tu preciosa ley, esta familia no se habría desmoronado. Luego gruñó, cada palabra martillando. Elegiste al FBI sobre nosotros. Y ahora Rex está muerto. Estamos en prisión. ¿Satisfecho? Sacudí la cabeza, voz bajando. Nunca quise que esto pasara. Golpeó la mesa con la mano, ojos brillando de ira. No pretendas ser noble. Mataste a Rex y destruiste el futuro de esta familia. Se inclinó hacia mí, hablando lentamente para grabar cada palabra. Si no hubieras interferido, Rex aún estaría vivo y nosotros seríamos libres. Mi madre estalló en sollozos más fuertes, su voz quebrándose pero llena de amargura. Alvin, ¿sabes lo cruel que eres? Prefieres dejar vivir a extraños que proteger a tu propia sangre. Dije suavemente, casi susurrando. No podía darle la espalda a la verdad. Ella sacudía la cabeza repetidamente, lágrimas corriendo. ¿Qué verdad? Para mí, solo mi hijo está muerto. Luego me apuntó directamente, gritando. Eres un malagradecido. Te criamos y así es como nos pagas, poniéndonos aquí. Me ahogué pero dije lo que había cargado por tanto tiempo. Ustedes dos son los que empujaron a Rex por ese camino. Las palabras causaron un breve silencio en la sala. Mi madre sollozó aún más fuerte, voz casi gritando. «Cállate. Mataste a Rex y ahora quieres matarnos a nosotros también». Me culpaban por su encarcelamiento, por la muerte de Rex, por sus vidas arruinadas. Como si ellos no fueran los que construyeron la red de fraude, incitaron a Rex a apuntarme con un arma y destruyeron a la familia desde las raíces. Sus palabras eran como viento venenoso azotando mi cara. Mi padre gruñó, ojos fríos. Limpiaste tu nombre traicionando a tu propia sangre, usando la muerte de tu hermano para proteger tu carrera. Mi madre me miró, lágrimas fluyendo pero voz llena de odio. De principio a fin nunca fuiste realmente mi hijo. Por eso pudiste ser tan despiadado como para hundir a toda la familia. Me quedé sentado en silencio, escuchándolo todo. Sin refutar, sin defenderme. Mi corazón dolía agudamente, como si algo lo estuviera exprimiendo hasta que no podía respirar. Mientras Jackson y Denise continuaban echándome toda la culpa, permanecí callado por largo rato, porque entendí que no necesitaban la verdad. Solo necesitaban a alguien que cargara su culpa. Miré a las dos personas que una vez fueron mis padres, y en esa mirada ya no había ira, solo dolor silencioso. Sus rostros envejecidos y cansados bajo las frías luces de neón. Entonces, por primera vez, hablé. Hice la pregunta que había cargado desde la noche en que Rex murió. ¿Por qué le ordenaron a Rex que me disparara? ¿Por qué lo obligaron a matar a su propio hermano? Mi padre se quedó en silencio por un momento, ojos parpadeando rápidamente, luego volvió a culpar, voz afilada como buscando escapar. Ese fue testimonio coaccionado. La policía nos incriminó. Tuvimos que decirlo para reducir nuestras sentencias. No tuvimos opción. Gritó al auricular como si el volumen solo pudiera hacer desaparecer la verdad. Mi madre sollozaba, voz destrozándose en desesperación. Rex hizo lo que le dije porque aún escuchaba, a diferencia de ti. ¿Entiendes?
Él era débil. Tenía que protegerlo. Si no hubieras interferido, todo sería diferente. Lloraba, golpeando la mampara de vidrio, ojos llenos de odio. Tú eras la amenaza. Todas esas palabras eran como una cuchilla roma cortando una herida ya profunda, no rompiéndome pero haciéndome darme cuenta de una verdad final. Nunca me habían visto realmente como su hijo. Nunca. Desde la infancia, el favoritismo hacia Rex, la crítica constante hacia mí, ahora claro. Yo era solo una carga, un obstáculo para su codicia. Aún me senté en silencio, sin reacción, sin justificación. Me di cuenta de que no era la prisión lo que los retenía. Era su codicia y distorsión lo que hace mucho había construido sus propias paredes. Eligieron el crimen, eligieron sacrificar a Rex y a mí para encubrirlo, y ahora cosechaban las consecuencias. Cuando terminó el tiempo de visita, un guardia anunció que se había acabado. Me puse de pie, colocando el auricular. Mi padre aún gritaba palabras venenosas tras de mí. Te arrepentirás de esto. El cielo te castigará. Mi madre gemía. Alvin, ¿cómo puedes abandonarnos? Pero todo se desvaneció como ecos distantes, amortiguados a través del vidrio. Salí de la sala de visitas, la puerta de hierro cerrándose detrás de mí con un golpe pesado. No miré atrás. Ya no había razón. El largo pasillo de la prisión se extendía adelante, mis pasos resonando. Afuera, la luz del sol de Arizona caía sobre el frío corredor de concreto. Respiré profundo. Por primera vez en meses, me sentí un poco más ligero. El viento del desierto soplaba, cargando el olor familiar a polvo y tierra. Manejé a casa, mente más clara. No perdón, sino cierre. Mis padres habían elegido su camino. Ahora yo elegía el mío. Después de esa confrontación final en la prisión, supe que el viejo capítulo de mi vida realmente había cerrado. No más dudas, no más tormento interno. A la mañana siguiente me desperté temprano, preparé café y miré a Analía aún durmiendo. Me puse un traje y manejé a la oficina del FBI. La atmósfera familiar, el olor a papeleo, el zumbido de las impresoras, colegas saludándome con buenos días. Tranquilamente entregué todos los archivos, reportes y responsabilidades relacionadas con la operación Orquídea Negra. Sentado con mi jefe, empujé la pila de documentos hacia él. Jefe, terminé mi parte. Me miró, ojos llenos de comprensión. Alvin, ¿estás seguro? La operación aún se está expandiendo. Asentí. Estoy seguro. Los otros equipos lo harán bien sin mí. La investigación de la organización continuó en múltiples otros estados, extendiéndose mucho más allá de Phoenix. Otros equipos asumieron la tarea de perseguir las ramas restantes. Desde Nevada hasta Texas, nuevas redes de lavado de dinero emergiendo. Sabía que había hecho mi parte. La más dolorosa. La parte que tomó a Rex, a mis padres y un pedazo de mi alma. Los colegas me daban palmadas en el hombro. Alvin, eres una leyenda viviente. Forcé una sonrisa. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero por dentro me sentía más ligero. Ya no había carga. Presenté mi renuncia, dejando mi placa de agente en el escritorio del comandante. La placa plateada brillaba bajo las luces de neón, con mi nombre y las insignias del FBI. Alvin Avery, agente especial. Ya no. Mi jefe firmó los papeles sin tratar de detenerme. Nadie me culpó. Todos entendían. Nadie puede quedarse en las primeras líneas para siempre, especialmente cuando esas líneas me habían costado toda mi familia. Unos meses después, apliqué para enseñar en una academia de seguridad, un lugar que entrena a jóvenes oficiales en investigación de delitos financieros. Era un edificio moderno en las afueras de Phoenix, con aulas llenas de pizarras y cómput. Continuar. 1 y 3. Adoras. Ya no perseguía operaciones peligrosas, pero mi experiencia e historia de vida se convirtieron en lecciones valiosas para la nueva generación. El primer día me paré frente a la clase, 30 caras jóvenes mirándome atentamente.
Hoy vamos a hablar de Orquídea Negra, comencé, voz firme. Les conté todo. Desde descubrir la participación de Rex, hasta arrestar a mis padres, hasta el juicio, sin ocultar mis emociones. La justicia a veces demanda sacrificio, pero no dejen que los consuma. Un estudiante preguntó: «Señor, ¿se arrepiente?». Pausé, pensando en Rex. No, porque si lo hiciera, estaría traicionando a las víctimas. Aplaudieron y sentí un sentido de propósito. Mi vida con Analía gradualmente se estabilizó. Compramos una pequeña casa en las afueras de Phoenix, una casa de madera blanca con un patio espacioso para plantar. «Cariño, arreglemos la casa», dije. Pintamos las paredes juntos, plantamos cactus saguaro y flores silvestres, convirtiéndola en un verdadero hogar. Cada mañana me despertaba con el olor del café y Analía preparándolo, mirando el exuberante patio. En la paz de cada mañana, sentía algo que pensé había perdido para siempre. Una sensación de seguridad. No más preocupaciones de casos. No más pesadillas de Rex. Muchos años pasaron y Analía quedó embarazada, dando a luz a adorables gemelos. Fue una mañana de primavera. El hospital de Phoenix inundado de luz solar. Sostuve su mano durante el parto, lágrimas corriendo mientras escuchaba sus primeros llantos. Liam y Noah, los nombres que elegí, esperando traer luz y un nuevo comienzo a nuestra familia. Liam, fuerte como las olas. Noah, pacífico como el arco iris después de la lluvia. De vuelta en casa, los dos yacían en sus cunas, ojos grandes mirando el mundo como si no tuviera oscuridad. Abracé a Analía y susurré firmemente: «Gracias por nunca dejarme. Por ti, aún tengo un lugar al que llamar hogar». Analía reclinó su cabeza en mi hombro, sonriendo cansada después de los largos días. Estar aquí juntos es suficiente. Todo lo demás lo dejamos atrás. En los primeros meses me quedaba despierto de noche meciéndolos, calentando biberones, cambiando pañales, aprendiendo a escuchar cada pequeño respiro. Cuando los dos pequeños agarraban mi dedo, juraba silenciosamente, no con palabras, sino con toda mi vida, que nunca me convertiría en el tipo de padre que destrozó a una familia. No favorecería a uno, no impondría cargas, no convertiría el amor en cadenas o armas. Sería el padre que una vez deseé tener. Escuchando, justo, amando incondicionalmente. Liam, Noah, papi siempre estará aquí, susurré. Y Analía sonrió. Serás un padre maravilloso. Asentí, corazón cálido. En los años siguientes, los niños crecieron. Liam travieso, amaba correr y jugar. Noah callado, aficionado a los libros. Les enseñaba fútbol en el patio, y Analía leía cuentos antes de dormir. Sin favoritismo. Cuando Liam rompió un jarrón, hice que ambos lo limpiaran juntos. Si cometes un error, lo arreglas y aprendes de él. Nadie carga la culpa por otro, dije. Sonreían traviesamente. Una tarde, mientras Liam y Noah jugaban bajo el dorado atardecer de Arizona, me paré en el porche mirándolos. Dos pequeños seres riendo fuerte como si la oscuridad no los tocara. Liam perseguía a Noah con una pelota, su risa resonando. El viento soplaba gentilmente, cargando el aroma de flores silvestres. Mirando esa escena, reflexioné sobre el viaje. Perdiendo a Rex, la traición de mis padres, eligiendo la justicia, la pesada responsabilidad y la perseverancia a través de la oscuridad. De agente perseguidor a instructor que comparte, a padre ordinario. Entendí que a pesar del camino doloroso, había llegado a donde necesitaba estar. Una vida fiel a los valores en los que creía. Justicia, amor, verdad, las cosas por las que luché, ahora eran los cimientos. Saqué una lección profunda para mí mismo y para mis hijos más adelante. La familia no es solo sangre. La familia es donde hay amor, respeto y bondad. Mis padres biológicos me enseñaron lo opuesto, pero Analía y los niños probaron la verdad. La verdad puede ser cruel, pero enfrentarla es mejor que vivir con hermosas mentiras. Como orquídea negra, hermosa por fuera, podrida por dentro.
Y elegir la bondad hoy moldea la vida de mañana. Nadie decide quién te conviertes excepto tú mismo. Elegí la justicia, aunque me costó todo. Ahora elijo la felicidad, y ha llegado. Alvin miraba a sus hijos reír alegremente, corazón ligero como el aire. El pasado se había desvanecido, y elegí seguir adelante, no por títulos ni reconocimiento, sino por un futuro más claro para mi pequeña familia.